Bienvenidos a Radio Prismático, el espacio donde las historias se iluminan y la imaginación no tiene límites. Nos alegra tenerte con nosotros en este nuevo capítulo, listo para viajar a través de relatos que despiertan emociones y te llevan más allá de lo que conoces. Acomódate, relájate y prepárate para una experiencia única. En Radio Prismático, cada palabra es una chispa que enciende un nuevo mundo. Comencemos este viaje juntos. Audiolibro Poder oculto para problemas humanos. De Frederick Bells. Capítulo 13. Técnicas útiles en el tratamiento por oración. Durante el último cuarto de siglo he elaborado varias técnicas para ayudarme a poner en movimiento la ley curativa. Mis colegas y estudiantes a quienes he preparado han realizado puntos de vista que han sido útiles para ellas. El lector de este libro descubrirá sin duda detalles prácticos que se adaptarán a su propio temperamento. En este capítulo voy a describir diversas técnicas que han demostrado ser efectivas. El método nebuloso. Todos los domingos uso el método nebuloso poco antes de subir a la plataforma a saludar a la congregación. Permanezco silencioso algunos minutos mientras a mi pensamiento descansar en la imagen de la presencia curativa infinita que llena todo el edificio. Me imagino una niebla luminosa que entra por las puertas y ventanas, llena y satura silenciosamente todos los asientos, se extiende hasta el fondo, hasta la galería más alta, rodea todos los candelabros, el órgano, el escenario, las cortinas, el conferenciante y penetra en el cuerpo de cada persona hasta su centro más íntimo. Todos pensamos en imágenes. Nuestras palabras son solo nuestras descripciones de cuadros que de continuo pasan fugazmente por el cerebro. Alguien ha dicho que un cuadro vale por 1000 palabras. Esto es doblemente verdad cuando se ora. He vivido cerca de varias costas el silencio con que la niebla se dirige a tierra, la perfección con que satura todas las cosas, su movimiento imperceptible al tomar calladamente su lugar, todo ello se combina para darme la sensación de un movimiento sin resistencia de la presencia curativa infinita. El que hace tú en esta forma no tiene importancia, lo que importa es que encuentro en la niebla una manera de fijar una idea abstracta. El hecho de que cada domingo haya tantos individuos que se curan me ha demostrado el valor de esta técnica. El método nebuloso cura un tumor del cerebro. Este método nebuloso de tratamiento está muy lejos de ser oscuro, su efecto puede ser enteramente específico y directo. Fue empleado, por ejemplo, por uno de mis colegas para aplicarlo en el caso de un joven que tenía un tumor maligno en el cerebro, inoperable. El diagnóstico se basaba en exámenes de hospital y radiografías, y se le había anunciado al paciente que le quedaban pocos meses de vida. Con frecuencia vienen a parar al practicante espiritual los casos sin esperanza. Después de haber probado todo lo demás, creen que vale la pena probar con nosotros. Alguien dijo una vez, envían por el practicante espiritual y el enterrador al mismo tiempo, y el que llegue primero es el que se hace cargo del caso. La situación de este joven se vio en esta forma, no se hizo caso de la alarmante prognosis de incurabilidad. La única realidad que se admitía era la de la presencia curativa infinita funcionando por medio de la ley sin resistencia. La gravedad del mal no se volvió a mencionar a ninguno de los que estaban relacionados con él. Esto es importante. Los hospitales son excelentes lugares, pero los pacientes se juntan y hablan de la gravedad de sus problemas. Los amigos hacen visitas, la charla se dirige en un momento u otro a las amenazantes predicciones. El resultado es que la atmósfera general no es de optimismo. Se vio a este joven no como un cuerpo físico sino como una mentalidad. Su cuerpo se consideró solamente como la sombra carnal lanzada por el propio pensador invisible. Se vio el cuerpo como una creación del espíritu, la sustancia espiritual del cuerpo podía restaurarse hasta su original estructura perfecta una vez que se eliminase la interferencia de deformantes estructuras de pensamiento. Ahora hablemos de la niebla. Se vio toda la atmósfera del todo lo que había en su hogar, su recámara, sus ropas, joven como una presencia espiritual que empapaba y saturaba su cuerpo. Nada podía escaparse.
Silenciosamente, sin fuerza, lucha o pelea, se aproximó y el cuerpo desapareció del cuadro, y uno nuevo compuesto por la sustancia del espíritu, tomó su lugar. Se hizo la silenciosa declaración de que ninguna parte de la casa, los muebles o su cuerpo podía escapar a la constante infiltración de la presencia curativa infinita. Ni quería escapar a ella, la de buen grado. Se tomó como centro del tratamiento por oración su completa paz mental interior. Fue visto como alguien que desean los brazos suaves de la ley creativa como la tierra se apoya en los suaves brasas de la atmósfera. Se declaró que la paz la ley de su vida, que su mente era una con la mente infinita y, por lo tanto, libre de cualquier deformación desagradable. Ahí, cabo de 4 meses, fue otra vez examinado y sometido a los rayos X. No se encontró ni la más leve traza de tumor. Actualmente, casi 5 años más tarde, es un miembro feliz activo de la sociedad. Un tratamiento nebuloso por oración. El tratamiento por oración, para él adoptó aproximadamente la forma siguiente. La conciencia es la prístina realidad, la conciencia de Dios y la conciencia de John Sarobra a quien se aplica este tratamiento. Todas las condiciones exterior no son otra cosa sino las proyecciones de su conciencia, no tienen más durable realidad que las imágenes que se reflejan en la pantalla de un cine. Esta palabra que pronuncio es el poder y la presencia del infinita. Tiene el poder para poner en movimiento la ley, cambiar el carrete en la cabina de proyección de manera que se lance una nueva imagen a la pantalla exterior de la experiencia de John Sarobra. La ley creativa ahora está poniéndose suavemente en acción alrededor de él y dentro de él. Llena todo el espacio, la atmósfera de la ciudad, el hogar, la habitación en donde él se halla en este momento. Penetra hasta su más íntima célula y en todas las células. Satura su cerebro y su efecto es una quieta, serena paz mental. No algo del poder de Dios sino todo, está concentrado en el punto central de su conciencia íntima, transformando esta en una conciencia divina y produciendo su tranquila seguridad dentro de John Cerebra. La paz es la ley de su vida. Esta paz se está reflejando aún ahora en todas las células de su cuerpo. La ley de la vida es más grande que la ley de la muerte, la ley de la perfección es más grande que cualquier ley de imperfección. La ley de espíritu de la vida en Cristo está ahora liberándolo de la ley del pecado y de la muerte. Entregamos a John Cerebro en forma inequívoca y sin reservas a la ley del espíritu de la vida, dando gracias por su perfecta obra en él. Y así es. Al vívido cuadro de la circunstante y penetrante neblina curativa de la ley creativa infinita se le dio la máxima realidad al tratar a John Sarobra. Naturalmente sabíamos que siempre estuvo allí. Verlo extenderse dentro y a través del paciente fue solo un recurso que se hacía necesario por las limitaciones de nuestra humanidad. El método de la onda invisible. Semejante al método nebuloso existe un recurso algo similar, el de la onda invisible, después que el practicante ha inducido un estado de paz dentro de su propia mente, deteniéndose en todo lo que cree que es la mente de Dios en su esencia, echa mano de uno de los descubrimientos de la ciencia física. Hoy en día se corta el acero más duro por medio de ondas sonoras. Un mecánico puede dirigir estas ondas a determinado punto de una plancha de acero y la corta enteramente. Puede cortar cuadrados, círculos y otras formas geométricas con la exactitud con que una podría cortar papel con una hoja de afeitar. Puede también hacer agujeros irregulares como con una sierra de calar. No obstante, todo esto se hace con ondas sonoras que los oídos del hombre no pueden percibir. Parece que el mecánico apunta con una herramienta, sin cuchilla, y que el objeto es corta simplemente al apuntar a él. Sabemos, sin embargo, que el corte se hace por medio de una terrible concentración de ondas sonoras mantenidas en determinada dirección para realizar un resultado específico. De esta manera se usan a veces los rayos X contra los tumores. El practicante tiene esto presente cuando aplica un tratamiento por oración de onda invisible. Cierto tipo mental encuentra difícil limitar el pensamiento a lo abstracto.
La persona tiene que tener algún objeto tangible o una imagen específica en la cual centrar su pensamiento, de manera que piensa que este poder curativo infinito es algo similar a estas invisibles ondas sonoras. Su tratamiento por oración es la herramienta que apunta al pensamiento originario que origina el mal. El practicante que haga uso de esta idea puede desviarse al dirigir su atención y tratamiento hacia el estado físico y no al pensamiento originario. Contra esto ya he aconsejado anteriormente. Para evitar este error, el practicante debería decirse a sí mismo: el único curador es el Espíritu de Dios, lo único que debe curarse es el pensamiento de John Sarrop. El pensamiento de Dios se está convirtiendo ahora en el pensamiento de John Sarrop. Se está concentrando ahora en el punto exacto de su mente donde se origina su deformación, fluyendo por allí para efectuar su transformación, y después fluyendo por la manifestación desfigurada para destruirla por su concentración exacta en este punto. El método de onda invisible en casos oscuros. Cuando se desconoce la causa o la situación del mal, el penetrante método de la onda invisible es valioso. El practicante afirma confiadamente que el conocedor infinito sabe exactamente dónde se origina la dificultad y se derrama a sí mismo por todo el cuerpo con fuerza más que suficiente para destrozar a obstrucción en cualquier punto donde se halle. Uno llega a conocer con certidumbre el mal físico o financiero que hay que curar, cuando es conocido. De otro modo, la oración no puede tener la precisión en la que insistimos. El arte de orar con buenos resultados consiste en dar al pensamiento interior y a la manifestación externa la proporción debida de atención. De esa manera, probablemente el 90% de nuestra atención va a la deformación del pensamiento básico y 10% a la deformación visual exterior. El tratamiento por oración está desequilibrado cuando estos porcentajes se invierten. Como se ha explicado antes, determinamos el padecimiento exterior que hay que curar, precisamos el pensamiento originario destructivo que lo produjo, luego introducirnos el pensamiento magistral y tratamos de inducir un nuevo esquema de pensamiento. El pensamiento recién inducido se ocupa del problema externo, que es la manifestación del anterior pensamiento destructivo y declara que la manifestación está cambiando para estar en armonía con el nuevo pensamiento. El método de concentración y expansión. A veces hago uso de un método de oración que podría llamarse de concentración y expansión. En este método, después de inducir dentro de mí mismo una sensación de tranquilidad tan completa como sea posible, me imagino un círculo gigantesco. Trazo este círculo tan grande como sea posible, suficientemente para abarcar la estrella más lejana. Después, a los ojos de mi mente, lo veo como contrayéndose con rapidez para abarcar solamente el sistema solar, luego la atmósfera que rodea la Tierra, enseguida el país donde está la persona, a continuación la ciudad en que vive, después su casa y por último ella misma. Lo veo disminuir hasta un pequeñísimo círculo que rodea la más recóndita célula de su cuerpo. Este círculo representa para mí la ley curativa infinita. Mi pensamiento lo ha llevado ahora al centro del cuerpo de la persona, su negocio, su hogar o donde quiera que se localice el mal. Cuando ha tomado para mí una vívida realidad, trato de ver que empieza a extenderse. He hecho de su contracción una operación rápida, hago su expansión más lenta. Lo veo lentamente, en constante ensanchamiento hasta que llena la célula más recóndita, después en crecimiento por todo el órgano afectado, por todo el sistema, sin dejar nada, extendiéndose el mismo y su acción perfecta gradualmente hacia afuera hasta que llena todas las células del cuerpo, incluyendo la piel. Aquí se detiene. En este momento, declaro silencioso que Él es la única realidad en la persona y sus asuntos, que este concepto domina ahora su pensamiento. Es la única ley que incluye en sí misma todas las leyes, materias, menores. Nada es difícil, nada es incurable, no hay desesperanza en ella. Es todo el poder de Dios infinito. Domina el pensamiento de la persona, es el poder motor de todas las funciones de su cuerpo. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. En este momento, me retiro del cuadro, encomendando todo a ella.
Mi participación ha consistido solamente en ver a la persona paciente como realmente es, intervenida por la presencia curativa. Mi responsabilidad acaba. Dios es el curador, no yo. Este método de tratamiento ha resultado ser sumamente efectivo. He visto a muchas personas, a quienes se consideraban incurables, volver a tener excelente salud con el empleo de esta técnica. Se me ocurrió repentinamente un día mientras leía este versículo: debe aumentar pero yo debo reducirme. Es necesario reconocer la diferencia entre un asentimiento intelectual y un conocimiento espiritual. La sola aplicación de una técnica producirá con frecuencia magníficos resultados, pero para acertar constantemente tiene uno que llegar a la etapa del conocimiento. Tiene que hacerse cargo de una convicción íntima. En el empleo de cualquiera de los métodos descritos en este capítulo mejorarán los resultados a medida que progrese el conocimiento íntimo de quien las use. Si la imagen del círculo en contracción y expansión, por ejemplo, va acompañada por un intenso conocimiento de la presencia curativa infinita realmente en acción, ya será más que una técnica, será una realidad viviente. El practicante será un consciente colaborador de Dios. De esto nacerá una sensación de libertad. La completa responsabilidad de la curación no será del practicante, sino de Dios. Mientras evoque su imagen del círculo en expansión, no se sentirá forzado ni receloso. Su poder no radicará en su habilidad personal, se basará en el hecho de que la ley creativa infinita se apresura a curar en cualquier punto que se le cite apropiadamente. Su participación consiste simplemente en imaginar cualquier cuadro que le ayude a comprender inteligentemente lo que está haciendo. El poder de la mente tranquila. En este libro se ha mencionado mucho la palabra tranquilo o tranquilamente. La tranquilidad es el modo apropiado de orar. Jesús dijo: creen que se les oirá por su mucho hablar, vociferar y esforzarse. Es muy humana la tendencia de pensar que las cosas tienen que hacerse con sangre, sudor y lágrimas. Creemos que mientras no luchemos con una oración no estamos haciendo lo debido, que no mostramos nuestro intenso deseo de obtener su respuesta. Nos comportamos bajo la falsa idea de que las voces, los dientes apretados, demuestran nuestra sinceridad. La verdad es exactamente lo contrario. La fuerza en la oración proviene de la callada aceptación del hecho de que el gran médico está trabajando. El practicante solamente ha dado entrada a Dios en la habitación donde se encuentra la persona enferma. Ahí termina su responsabilidad. Un receptor gritón estorbaría en vez de ayudar. El charlatán puede congregar a una multitud por su acalorada vehemencia, un practicante espiritual gana fuerza por su tranquilidad. En la tranquilidad y en la confianza estará vuestra fuerza. El método perentorio. Vino a verme un exboxeador profesional que había recibido una espléndida herencia física y gran inteligencia. Me dijo: he estado perdiendo peso durante varios meses, pero nadie puede encontrar qué es lo que me pasa. Me han hecho radiografías, pruebas de metabolismo basal, de sangre y no sé cuántas más. Parece que no hay nada físico a lo que podamos atribuir esto. Pero tengo fuertes dolores de cabeza y no tengo fuerza ni apetito. Al principio pensaron que pudiera ser cáncer, pero no hay señales de ello. Ahora creen que es un padecimiento glandular, o si no algo que hay en mi mente subconsciente. Algo que dijo usted por radio me dio la esperanza de que pudiera ayudarme. ¿Acaso pueda usted decirme si hay algún mal funcionamiento de la mente? He tratado de buscar el origen de esta molestia, pero no he encontrado nada. Soy feliz en mi matrimonio, he tenido un buen empleo desde que dejé el boxeo, y mi mujer dice que nunca he dado señales de estar neurótico. Le dije que había visto casos similares. Buscar y explorar la causa solían poner peor al paciente, porque su espíritu decaía después de cada investigación. Pero yo sabía de un método que podía él seguir y muy bien pudiera ser la solución al mal. Le dije: suponga que el mozo de un almacén de departamentos llama a su puerta. Trae una caja en la que hay, digamos, un cinturón.
Dice que se trata de un COD de 175 pesos. Usted le dice que no lo ha pedido. Pregunta a su señora, pero tampoco ella lo ha ordenado, por lo tanto, usted se niega a recibirlo. Pero el hombre insiste. En la caja está el nombre y dirección de usted. Tiene que ser para usted. Le fastidia con su insistencia. Todas las razones son inútiles para convencerlo. Usted no puede imaginarse cómo trajeron a su puerta esto que no deseaba. Todo lo que sabe es que no lo quiere. Tiene usted un recurso. La ley dice que no tiene necesidad de aceptar la entrega de una cosa que no ha pedido. Por lo tanto, dice, no sé cómo, por qué o dónde el almacén se hizo la idea de que quiero un cinturón. Nunca lo pedí. Me niego a aceptarlo. Y le cierra con firmeza la puerta en las narices. No puede forzarle a recibirlo sin su consentimiento. Esta es la ley. Puesto que en su enfermedad ha habido investigadores hábiles incapaces de encontrar la causa, ya sea en su cuerpo o en su vida mental, es evidente que no puede deshacerse de ese pensamiento. De ordinario vamos del mal al pensamiento y tratamos el pensamiento más bien que el mal. En este caso no podemos encontrar el pensamiento, de manera que tenemos que invertir el procedimiento. En cierto sentido, atacar el mal directamente. Podemos hacer esto practicando la siguiente línea de pensamiento. Este mal no ha sido buscado claramente por mí. No me gusta ni lo deseo, ni lo disfruto ni lo recibo con agrado. Mi cuerpo no lo quiere, y yo simplemente no quiero tenerlo. Me niego a aceptarlo, sabiendo que no tengo que aceptar nada que yo no haya solicitado. Soy un pensador, por lo tanto, mi pensamiento es superior a la manifestación física. Como pensador que soy, estoy en la posibilidad de decretar una cosa y será establecida en mí. Ahora ordeno terminantemente que salga junto con él, que le dio nacimiento. La rechazo definidamente y cierro la puerta de mi vida mental ante ella ahora y para siempre. Afirme esto siempre que piense usted en su dolencia. Hágalo específicamente 3 veces diarias. Adopte una posición en la que sea usted superior a ella, como cuando discutió con el mozo de la tienda. Usted sabía que podía haberlo echado materialmente si no hubiera obedecido la orden de llevarse el cinturón. Asuma esa sensación de superhombre al pensar en esto, sea lo que sea. Esta molestia le ha preocupado porque parece que no hay nadie capaz de decirle lo que es o cuál es la causa. La preocupación es miedo. Haga usted lo que pueda para elevarse por encima de ese miedo. Le ha estado mandando, ahora empieza usted a mandarle a él. Como una semana después me telefoneó y dijo: antes de mi pelea con Yodo hace tiempo, estaba preocupado. Él era un golpeador terrible y yo no podía dejar de anhelar que no me derribara. Mientras me entrenaba para esa pelea, pensaba a veces que iba a quedar fuera de combate y confiaba en no pegarme en el suelo con la parte posterior de la cabeza causándome un daño grave. Me preocupaba lo que pudiera sucederles a mi mujer y a mis hijos si yo me encontrase incapacitado para trabajar. Mi apoderado se dio cuenta de esto y me dijo: oye, Bill, estás dejando que este individuo te ponga la marca del silencio. Vas a vencerte a ti mismo antes que llegues al cuadrilátero con él. Piensa en ello cuerdamente. Eres bastante rápido y no te equivocas, puedes ponerte fuera del alcance de su puño derecho. Y eres un buen golpeador. No te preocupes por él, que él se preocupe por ti. De manera que dominé a yo. Le obligué a que peleara conmigo en la forma que yo quería, y le puse fuera de combate en el tercer asalto. He estado reviviendo aquellas semanas los últimos días. He estado pensando lo mismo que pensaba entonces. He logrado la tranquila confianza de que estoy haciendo que esto pelee a mi manera, me siento un 1000% mejor. Hasta ahora Bill no sabe dónde está el mal, ni yo tampoco. Pero se siente bien y feliz. El caso de Bill es un buen ejemplo del tratamiento por el método perentorio.
Parece ser que Jesús lo usó frecuentemente en lo que se llamaba la expulsión de los demonios. Lo usó cuando las tentaciones en el desierto. Nada nos acontece sin nuestro consentimiento. Nada puede entrar en nuestras vidas sino aquello que consciente o inconscientemente pedimos. Aunque no podamos encontrar nuestro camino al deseo inconsciente, aún podemos invertir ese deseo. Podemos declarar que no queríamos este achaque y que nos negamos absolutamente a aceptarlo. No debemos preocuparnos mucho porque no podamos descubrir cuál fue el deseo que ocasionó el mal. Nuestra negativa a aceptarlo, diciendo que no lo necesitamos ni lo queremos, constituye una revocación. En cierto sentido hemos trabajado sobre el efecto para cambiar la causa, que es lo contrario de nuestro método acostumbrado. Pero el tratamiento liga al mal visible con su invisible causa y lo niega en su origen. El método convergente. Una mujer había sido confinada a una silla de ruedas debido a la artritis. Tenía una simpática disposición para con los demás, pero en reposo su cara mostraba rayas que podríamos llamar tirantes, si no duras. Esto podía atribuirse al dolor continuo, pero también podía evidenciar un resentimiento soterrado, que suele ser el fundamento oculto, mental de la artritis. En la conversación salió a luz el hecho de que en sus días de colegio había deseado dedicarse a misionera en África. Sus padres, en buena posición económica, se lo habían prohibido absolutamente. Había cedido después de ver que ellos se mantenían firmes, pero quedó un resentimiento dentro de ella. Se había casado, pero durante su luna de miel en Europa, su chofer bebió sin que lo vieran y provocó un accidente. Su marido murió instantáneamente y ella cayó en un estado de shock grave, aunque los golpes que recibió no fueron serios. Esta fue la segunda vez que la vida le había cerrado la puerta de la felicidad. Su resentimiento iba creciendo. Más adelante heredó el capital de sus padres y se lanzó a una alegre vida social. Tuvo algunas experiencias sexuales que no le satisficieron, después de lo cual volvió la espalda a la sociedad. Abandonó todo pensamiento de encontrar felicidad en el amor y comenzó a emplear su dinero para ayudar a familias pobres. Pero interiormente alimentaba un resentimiento contra los hombres. Debido a torpes manejos de sus inversiones, perdió gran parte de su fortuna y se dedicó a vender vestidos. El resentimiento era ahora una tormenta desatada dentro de ella y se había extendido hasta incluir a Dios, pues ella pensaba que Él era el que había colocado en su camino esta última afrenta. Ahora la artritis la agarró con su mano aniquiladora. Su educación juvenil le permitió mantener cierta simpatía exterior, pero contestando a mis preguntas admitió que estaba sumamente resentida por lo que la vida, Dios y la gente le habían hecho. Pero, dijo llorando, ¿qué voy a hacer? He hecho todo lo que he podido para acabar con este oculto resentimiento. Me educaron desde la niñez a ser una dama exteriormente, pero nadie me enseñó cómo librarme de esta fealdad interior. Tenía una magnífica fuerza de voluntad, como la tienen muchos artríticos. Me decía: dígame lo que tengo que hacer y me atendré a ello aunque me cueste la vida. Le contesté: este es un lugar donde es mejor que deje usted su fuerza de voluntad en la puerta. Creo que se le puede ayudar si trata de ser pasiva. Deje de pensar en la valiente lucha que tiene que sostener. Por lo contrario, permita que influya en usted algo que actúe desde el exterior. En este punto quisiera señalar una enorme diferencia entre los excelentes métodos del psicólogo y los del practicante espiritual. Ambos tratan de inducir un cambio de creencia en la persona afectada. Pero el psicólogo coloca el punto fundamental dentro de la persona misma. Para cambiar su vida tiene que contar con su fe en su propio poder. Por lo contrario, el practicante espiritual cree que la fe, para ser efectiva, tiene que empezar con Dios. La creencia de esta mujer en sí misma no la había emancipado, de hecho la había traído a esta triste situación. Ahora se necesitaba un poder muy superior para librarla de su derrota. Le dije: usted se ha sometido a terapia de rayos infrarrojos. Su fuerza de voluntad no entró ahí.
Usted se mantenía entregada completamente al flujo de esas ondas calóricas. Supongamos que las usamos como ilustración de lo que está sucediendo, solo que las vamos a espiritualizar. Oré por ella allí en la oficina y le dije que haría lo mismo diariamente durante todas las semanas que pudieran ser necesarias mientras ella estaba en su casa. El tratamiento por oración era más o menos así. La dolencia de la señora Lady es resultado de sus resentimientos, acaso unidos al choque emocional del accidente que tuvo en Francia hace años. Pero sus resentimientos son todas creencias erróneas. Sus padres la amaban y se dedicaban continuamente a asegurar su felicidad. Los hombres que encontró tuvieron buenas razones para no casarse con ella. El accidente no fue preordenado por Dios, fue resultado del descuido del chofer. Su fortuna disminuyó por consejos equivocados, podría haber aumentado con una mejor elección de consejero. Dios no la marcó para que se arruinase o tuviera artritis. Todo esto era efecto inescapable de causas equivocadas. En este momento, la señora Lady está rodeada por el flujo de corrientes curativas infinitas, tan reales e infinitamente más potentes que los rayos infrarrojos. Corren sin cesar desde cada una de las 4 esquinas del techo que nos cubre. Convergen sobre ella, encontrándose exactamente donde ella está, siguiéndola donde quiera que vaya cuando salga de la habitación y siempre enfocada sobre ella, como la luz del proyector sigue al artista que está en escena. Penetran en los más hondos niveles de su mente más profunda. Están ahora estableciendo su perfecta vibración en el interior de ella, forzando a las discordes ondas irregulares de su resentimiento a coincidir con sus armonías. Ella no lucha para evitar su resentimiento, permite que los rayos infrarrojos espirituales de la presencia curativa lo borre. Este proceso creativo infinito está trabajando ahora en su cuerpo físico. Él sabe los procesos químicos por medio de los cuales pueden disolverse los depósitos que hay en sus articulaciones y ser llevados a los lugares convenientes en otras partes de su cuerpo. Quiere que sea un conducto libre para su expresión. Quiere que ella desarrolle sus actividades con facilidad y gracia. Está ahora quitando todo lo que pueda bloquear esa libertad perfecta. Sigue convergiendo sobre ella desde todos los ángulos, siguiéndola en el almacén, en el autobús, en el automóvil y enfocándose en ella en las horas en que duerme. Se está despertando en ella un nuevo amor por la gente. Es indulgente con aquellos que ella creía que se habían portado mal. Compadece a todo aquel cuya ceguera le hace causar daño a otros. Lo bello de la vida y la belleza interior de los que son feos exteriormente llena su alma y se expresan por todas las articulaciones, en placer, libertad, flexibilidad. Permanece pasiva ante este juego de la vida infinita y de la sabiduría en ella. No por su esfuerzo, sino por la operación de Dios sobre ella y por mediación de ella, su perspectiva de la vida está curada y su cuerpo refleja esta curación interior. Y así es. Me agradaría decir que todas las trazas de la dolencia anterior han desaparecido. No es así, han quedado algunos lugares inflamadas, pero ya no está inválida. Es muy probable que aún las últimas señales de su anterior servidumbre desaparezcan. Todavía es una persona encantadora físicamente, pero lo que es mejor, tiene ahora una tranquilidad interior que nunca había conocido. Ahora que es pobre, es más rica que en él. Tiempo que era acaudalada, pues es libre físicamente para vivir la vida tal como quiere. Este método convergente de tratamiento por oración hace de la curación un asunto claramente personal. Es como si Dios dejase el manejo del universo a algunos subordinados mientras Él se concentra en una sola persona. Nuestras mentes finitas encuentran difícil captar los recuerdos del infinito. Claro es que sabemos que Dios no tiene que dejar nada a los subordinados. Dios es ese círculo cuya circunferencia no está en ninguna parte y cuyo centro está en todas partes. En este momento está haciendo millones de cuerpos que todavía no nacen y está curando a millares de personas que se colocan en una actitud tan pasiva ante Él como los nonatos, todo esto sin que se divida su atención.
¿Cuántas cosas pueden suceder por mediación mía? Los resultados se producen al nivel de nuestra creencia. Nadie puede esperar resultados 1 milímetro más alto que su fe. Nuestra capacidad para concebir algo como sucediendo por nuestra mediación viene a ser la medida de nuestra realización. Los límites de lo que nos aqueja no se amplían por nuestros deseos, esperanzas o ruegos. Esto se consigue mediante nuestra declaración hablada, apoyada por nuestra íntima convicción. Los resultados se producirán hasta el punto en que exista nuestra creencia en la buena voluntad y poder de Dios para manifestarse por mediación nuestra. He aquí 5 preguntas que debemos contestar correctamente antes que nuestras oraciones tengan el resultado que hemos estado esperando. Primera. ¿Está el infinito deseoso de que se restaure la paz mental de esta persona? A esta, un sí sin condiciones. ¿Puede él hacerlo? También sí. ¿Se han curado otros? 1.000.000 de veces sí. Segunda. ¿Fueron seleccionadas arbitrariamente las personas curadas? No. ¿Tenían una afortunada disposición especialmente susceptible a la curación o a la sugestión? No. Algunos habían sido educados en los métodos científicos. Tercera. ¿Hasta dónde depende de mí la curación? Depende principalmente en que yo me quite de en medio y permita a la creatividad infinita fluir sin obstrucciones. Fluye libremente cuando no hay en mí un pensamiento discordante. Donde hay en mí un pensamiento concordante. Donde hay un reconocimiento íntimo de paz, seguridad, amor, comprensión y confianza, entra en acción. Lo obstruyen la envidia, la ansiedad, la preocupación, el odio, los celos, el resentimiento o cualquier deseo de dejar a alguien de lo que es bueno para él. Me coloco a un lado cuando cultivo las cualidades divinas. Cuarta. ¿Qué es exactamente lo que produce la curación? El deseo del espíritu para cumplirse a sí mismo en el organismo que ha creado es lo que produce la curación. Se reproduce a sí mismo y sus propias cualidades en aquello que ha traído a la existencia. Tiende a intervenir aún sin haber sido invitado. El único objeto del tratamiento por oración es el de quitar las barreras de pensamiento que estorban el flujo del espíritu. Quinta. ¿Acaso la más importante? ¿En qué descansa exactamente mi fe o en qué radica? Millones son los que tienen lo que llaman fe, pero esta no los cura. Es una creencia en un credo o un sistema de teología, separado de sus problemas prácticos. Esto podría hacerles ministros aceptables de la Iglesia, pero en sus asuntos personales es totalmente inútil. Afortunadamente muchos creyentes religiosos devotos han tenido una gloriosa fe práctica además de sus creencias doctrinarias. Han aprendido a aplicar principios espirituales a los asuntos prácticos, aun cuando otros mantenían su fe religiosa como una cosa aparte del vivir diario. Echemos una mirada a una fe practicable verdadera. La fe que cura es triple. El primero, una creencia de que nuestras subyacentes estructuras mentales y emocionales determinan la forma y color de nuestra experiencia externa. A menos que uno crea esto, siempre estará buscando en dirección equivocada la causa de su malestar. Nadie es un fracasado solo porque caiga. Se convierte en tal cuando dice que alguien lo empujó para que cayera. El que tiene la creencia de vida siempre busca dentro de sí mismo la causa de su enfermedad, fracaso o desgracia. Esto es fundamental. El segundo aspecto de la creencia dinámica de una persona es su conocimiento del inexorable, continuo empuje de la ley creativa, siguiendo siempre la dirección de sus profundos estados mentales. Su participación consiste en proporcionar la estructura mental, a Dios corresponde darle forma a esa estructura. Esta es siempre la hilación divina, siempre ha sido así, nunca cambiará, pero una persona tiene que aceptarlo, creerlo, descansar en ello y entregarse a ello. El tercer aspecto de este trípode en el que descansa la fe es la determinación de no hacer voluntariamente daño a otro. En otra parte he expuesto las razones para esto. El tratar a otros con dureza, crueldad o engaños mata el poder del tratamiento por oración.
De hecho, a medida que uno desarrolla su conocimiento espiritual, encontrará que pierde hasta el deseo de criticar a otros, de referir alguna desagradable murmuración que haya oído, o rebajar a nadie. A Jesús se acercaban a diario hombres que se ostentaban como ortodoxos. Cumplían con todos los requisitos de la ley religiosa, su teología era escrupulosamente correcta. Sus oraciones eran verbalmente sin tacha. Podían llegar al frenesí discutiendo algún punto oscuro de las leyes teologales. Pero Jesús tenía la sensación de que todas estas cosas eran externas a ellos. Discutían las palabras pero pasaban por alto la significación espiritual. Descubría que algo faltaba en un punto vital. Este punto vital tenía la mayor importancia. Les faltaba el espíritu del amor. Cristo conocía el valor de la buena teología. Sabía la necesidad de la debida observancia de la forma y de los ritos. Él mismo observaba estos requisitos externos, pero sabía que estas cosas externas solo tenían el propósito de expresar el núcleo de la religión, que es el amor. La ley curativa es la ley del amor. Jesús nunca decía una palabra a menos que fuera de significado profundo. Llegó al corazón y al propósito de toda religión cuando dijo, por lo tanto, todas las cosas que queráis que os hagan a vosotros, hacédselas a ellos, pues esta es la ley y los profetas. Pablo simplificó la misma idea diciendo, el amor es el cumplimiento de la ley. La ley se cumple solamente por medio del amor. Pablo comentó este punto fundamental cuando dijo en el bello capítulo 13 de su primera epístola a los Corintios, aunque hable con las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, me he convertido en un latón resonador o un tintineante címbalo. Y aunque tenga todos los conocimientos si no tengo amor, no soy nada. El amor es bueno. El amor no se quiere a sí mismo, no es engreído. Al amor no se le provoca fácilmente, no piensa mal. Lo más grande es el amor. El amor es la más potente fuerza curativa que hay en el universo. Cura al que lo da y al que lo recibe. El corazón amoroso tiene compasión hacia aquellos a quienes la vida ha hecho desagradables y repulsivos. Comprendiendo el amor se ve por qué obra así. Aparta hasta el fondo sus propios sentimientos heridos, se niega a ofenderse. Se derrama en los que sufren, aun en la vileza de otros al elevarse por encima de todo resentimiento egoísta. El corazón amoroso no puede ser lastimado, porque trasciende todo egoísmo. Lo elevan las suaves corrientes de amor del infinito, como un planeador es sostenido en alto por las corrientes de aire. Desde este elevado punto de vista, ve las cosas en su propia perspectiva. Ve los motivos así como las acciones. Sabe que la persona desagradable fustiga a todo lo que tiene cerca, pero en realidad se está fustigando ciegamente hasta salir de la vida y de ella misma. Cualquiera puede cultivar el amor. El corazón amoroso es siempre el corazón comprensivo. El amor ha sufrido mucho, y es bueno. Si dudamos de tener el verdadero espíritu del amor, podemos por lo menos ser buenos. Esto, por sí mismo, tiende a engendrar el genuino amor interior necesario para curar, pues la sensación sigue a la acción y nosotros tenemos la tendencia de hacernos como nuestras acciones. Esta es, pues, la fe que mueve montañas. Descansa en el trípode, conocimiento, confianza y amor. Caerá si uno de los tres falta. Lo más alentador es que cuando cultiva asiduamente cada uno, se ha convertido en una muy eficiente persona para orar. Puede curarse a sí mismo y a otros. Así es de sencillo. Y así llegamos al final de este fascinante viaje sonoro. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Radio Prismático, donde exploramos historias que iluminan la imaginación. Esperamos que hayas disfrutado cada momento tanto como nosotros disfrutamos compartirlo contigo. No olvides seguirnos para más relatos, reflexiones y aventuras. Hasta la próxima, donde nos encontraremos nuevamente bajo la luz de nuestro prisma sonoro. Que la magia de las historias te acompañe siempre. Hasta pronto, y que el próximo viaje te encuentre listo para escuchar.